Falleció mi abuela paterna, la mamá de mi papá, la Oma, la abuela Ana, la vieja alemana. Finalmente un día dijo: me voy a dormir. Yo capaz que mañana no amanezco porque me tengo ganas de morir. Y se murió. Así se muere un alemán. Avisa. Y en aquel entonces yo fui al funeral de la abuela, vivía en Argentina, y la noche anterior, cuando se hace el sepelio, como se estila en nuestros países, alguien muy cercano a mí, muy querido, me dice: ¿por qué no vamos a dar una vuelta? Había mucho olor a flores, que eso también ocurre mucho en los funerales de nuestros países, y me dice: ¿por qué no damos una vuelta a la madrugada? Sí, una vuelta a manzana, vamos a caminar un poco. Él sirve a Dios, él ama al Señor, me consta, o por lo menos amaba al Señor. Y cuando estamos platicando, hablando, me dice: ¿tú crees que Dios me ama? Le digo: ¿por qué me preguntas eso? Y me dice: no sé, porque a veces siento que todo lo que hago por servirle, todo lo que me esfuerzo, nunca es suficiente. ¿Cuán suficiente es suficiente para que Dios te ame? Y me puso a pensar, pero no en responder lo que retóricamente trataba de preguntarme, porque no hay una cantidad, no se puede cuantificar lo que podamos hacer para que Él nos ame más o menos, sino que de pronto me puse a pensar en aquel entonces, mientras estábamos despidiendo a la abuela de esta vida, que muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta, que mi hermano, mi amigo, abrió su corazón y me dijo: ¿crees que Dios me ama? He oído esa pregunta tantas veces en la vida. Es una pregunta que me han hecho pastores, colegas, amigos, seres muy amados. ¿Tú crees que Dios me sigue amando? ¿Tú crees que todavía yo tenga su favor? Y una sensación invadía el corazón de este hermano mientras dábamos aquella vuelta nocturna que no olvidaré, de insatisfacción, de no estar haciendo lo correcto, de que a lo mejor todo lo que estaba haciendo no lograba ganarse el favor de Dios y que Dios lo amara. Y entonces, bueno, la charla se extendió durante varias horas, pero lo importante, lo medular que me lleva a este mensaje, la idolatría de servir a Dios, así yo lo llamé, tiene que ver con lo que podamos o no podamos hacer para sentirnos que Dios nos ama más o menos. Mi amigo, aquel que me habló, no es el único en su lucha. Muchos hemos luchado, y me incluyo, con esa constante necesidad de agradar a Dios, de ganarnos su amor, su aceptación a través de nuestras buenas obras. Yo lo llamo la cinta fija espiritual. La cinta de correr, esa que hay en los gimnasios, donde uno sube, baja libras, desarrolla músculos en las piernas, pero no llega a ninguna parte. En cuestiones de los músculos y en cuestiones del gimnasio está bien. En cuestiones de dirigirse a alguna parte, cuando uno siente que no avanza, solo es la cinta la que se mueva, nos causa cansancio, nos extenuamos, trabajamos más y más con ahínco y nunca sentimos que estamos progresando. Y hay muchos en esta mañana o tarde que yo siento en el corazón, no lo siento ahora, sino que lo sentía cuando el Señor me decía lo que te dijera para hoy, me daba este mensaje para ti. Él me mostraba a muchas personas atascadas en esa cinta fija espiritual, en esa cinta de cansarse, de extenuarse, y al final del día preguntarse si todavía Dios te ama. Y por eso, para saber si estás atascado en esa cinta espiritual, y antes de avanzar con lo que Dios me dijo que te dijera, quiero hacerte algunas preguntas que no tienes que responderlas, pero sí en el corazón. ¿Sospechas en algún momento de tu vida, en algún rincón de tu mente, que mientras más obedezcas a Dios, más te va a amar? ¿Has pensado alguna vez: si yo obedezco al Señor en lo que me manda y estoy en su voluntad, sé que me va a amar más? Si solo lo sospechas, estás atascado en la cinta espiritual. Porque Dios no te ama más si eres más o menos obediente. Déjeme avanzar. A pesar de que conoces la verdad y sabes cómo funciona la gracia, hay algo en ti, en un rincón del corazón, en que crees que si eres una buena persona, con una buena moral, tienes más posibilidades de llegar al cielo. Si dice: esta semana yo no hice nada malo,
Así que seguro que me voy al cielo si Cristo viene o me muero. Si tan solo lo sospechaste, bienvenido a la cinta espiritual que no te lleva a ninguna parte. Porque esa cinta espiritual es movida por la suposición, el que mueve, el motor que moviliza esa cinta, la suposición que si yo hago un poco más para Dios o si le obedezco más, Él más me va a amar y más me va a aceptar. Y eso nos lleva a pensar que la libertad en el Señor siempre va a existir en el próximo nivel de logro espiritual, en la próxima vez. Todavía no estoy bien, todavía Dios no me ama lo suficiente y por eso hay tantos cristianos que se viven arrepintiendo todos los domingos. Entonces, cuando uno mide su posición con Dios, su relación con Dios, en términos de amor, por el logro espiritual, siempre va a haber uno que ore más, que ayune más, que busque más. Y eso te va a llevar a la frustración de preguntarte, ¿crees que Dios me ama? Siempre que vemos nuestra fe basada en la religión y no en un Dios viviente, esa religión o esas obras de bien terminan siendo un ídolo que compite contra Dios. Presten atención a lo que estoy diciendo, es un error sutil pero fatal. El asunto es que el Evangelio tiende a detectar nuestras inseguridades con las que luchamos y entonces nos seduce, el falso Evangelio nos seduce. Por ejemplo, el ídolo de la idolatría de la religión dice, si tan solo ofrendas más, participas más, sirves más, oras más, lees más, memorizas más, predicas más, evangelizas más, cantas más, solo entonces estarás seguro. Y entonces es como una carrera donde continuamente queremos hacer más porque creemos que de esa forma Dios nos va a amar más. Les conté hace una semana o un par de semanas atrás que Dios le señaló esa falacia a su amiga Marta y le dijo, Marta, estás afanada, tienes que hacer lo que hace tu hermana María. María estaba tratando de encontrar su identidad estando con el Señor, mientras que Marta trataba de encontrar su identidad haciendo para el Señor. Y a veces cometemos ese error. Yo he cometido ese error, por lo menos he tenido esa tendencia gran parte de mi vida. Siempre me dejo engañar, bueno, no siempre, pero muchas veces me he dejado engañar por la mentira que Dios está más complacido conmigo cuando estoy haciendo algo para Él que cuando estoy con Él. Y entonces cuando hacemos eso, corremos el serio peligro de convertir el servir a Dios en un ídolo. Esa es la idolatría. El libro de los Hechos, hay una rica perspectiva sobre la lucha que tenía la iglesia primitiva con eso de convertirse a la religión o hacer que la religión sea un ídolo. Pasó en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, porque a veces con frecuencia olvidamos que los primeros cristianos de la iglesia primitiva eran personas religiosas antes de comenzar a seguir a Jesús. Ya eran religiosos. Los judíos que siguieron a Jesús, que tuvieron un encuentro con Él, no eran ateos en el sentido técnico y básico de la palabra. Eran religiosos y habían pasado la mayor parte de sus vidas practicando las costumbres de la fe judía. Y cuando se convirtieron al cristianismo, prometieron seguir la senda de Cristo, muchos de ellos elevaron sus leyes a un nivel casi malsano. Un día viene Cristo y les habla de gracia. Y le dice, no hay nada que ustedes pueden hacer para que Dios los ame. De tal manera mi Padre los amó que me mandó a mí, para que el que crea en mí tenga vida eterna. Dinos cuál es el mandamiento más importante. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. A eso se reduce toda la ley y los profetas. No puede reducirse eso a una ley. ¿Qué de la circuncisión? ¿Qué de los días de purificación femenina? ¿Qué de los días que uno debe esperar para la Pascua? ¿Qué de nada. Tienen que amarme a mí. Y el que me ama a mí, ama al Padre. El que me vio a mí, vio al Padre. Y eso los complicó de manera tal que en todo el Nuevo Testamento ustedes van a ver como una tensión entre la gracia y la ley. Présteme atención porque esto te va a bendecir tu vida cotidiana. Dice la palabra que algunos que venían de Judea enseñaban, si os circuncidáis conforme al rito de Moisés, seréis salvos. Esto lo predicaban después de haber conocido a Jesús. El que no se circuncida conforme al rito de Moisés no será salvo. Lo que estaba ocurriendo en la historia de Hechos 15 era que la religión estaba añadiendo algo que Dios no había dicho. O es como que aquellos judíos cristianos estaban tomando la salvación, que viene solo por medio de la fe y la cruz,
y le estaban añadiendo algunos reglamentos como la circuncisión. Crearon una ecuación que se ve como algo así: Jesús más circuncisión, salvación. Ese era el evangelio de los tipos. Miren, imaginen que diga domingo que viene en River Shore, circuncisión para todo el mundo. Y pongamos una alberca afuera, pero vacía. No explico más. ¿Trajeron tijeras, hermano? ¿Cuántos trajeron sus tijeras? Te vas más liviano, seguro, pero... Ahora ustedes dicen, qué tontería. Si hicieras algo así, nos iríamos de la congregación, porque es una locura pensar que uno le podría añadir algo. Les voy a demostrar cómo no hemos cambiado. La Biblia, el Evangelio dice, el Evangelio predicado en las iglesias actuales dice: Jesús te da la salvación, pero ser bautizado también. Si no, no eres salvo. Jesús te da la salvación, pero también la Santa Cena. ¿Cuántas veces participaste de la Santa Cena? Jesús te da la salvación, pero tienes que ser miembro de una iglesia y congregarte y servir y ponerte el uniforme los ujieres, vestirte de negro. Siempre le agregamos algo, lo cual no está mal que le agreguemos algo, porque toda institución tiene su fundamento, su línea editorial, su constitución. Lo que digo es, si esa ecuación se inventa para decirle a la gente que eso te da salvación. ¿Soy claro o no? Si yo le dijera que el que no está bautizado no es salvo, estoy diciéndole una de las herejías más grandes. Estoy diciendo que el que no puede pasar por agua se va al infierno. Ustedes dicen, pero no es así. No, no es así. ¿Qué pasa si una viejita está así, toda cachuza, que no se puede mover, y llega a la iglesia y dice, entonces se tiene que bautizar? La matamos a la vieja de pulmonía, a la señora. Pero yo veía como en las iglesias donde yo me crié, bautizaban viejitos, pobrecitos. Uno una vez la sonda le empezó a flotar así, decía, alcáncenme, chapoteando. Estaba el viejito y se ahogó ahí, casi se muere, lo llevamos a la ambulancia. Pero ahora es salvo. ¿Quién dijo? Entonces, hay cosas que son buenas, pero que pueden transformarse en ídolos. Yo no digo, no vamos a bautizar más, no vamos a tomar más Santa Cena, porque todos son símbolos. El bautismo es para que tú, el que se bautiza, entienda que la vieja vida quedó enterrada. Siempre es la actitud del corazón, no el símbolo. Es la actitud lo que hace la importancia, ¿no? Cuando el símbolo es más importante, es lo mismo que estos defendiendo la circuncisión. Entonces, vemos lo que sucede luego, porque discuten el asunto de la circuncisión acá en Hechos. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos a que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levanta y dice, muchachos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles, o sea nosotros, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, fíjense el razonamiento de un pescador, un tipo simple que llega a una conclusión formidable, magnífica. Y Dios, que conoce los corazones, lo de los gentiles, lo de los judíos, dio testimonio, dándole al Espíritu Santo a ellos igual que nosotros, porque yo vi a mexicanos hablando en lengua, dijo Pedro. Vi a colombianos hablando en lengua, a salvadoreños hablando en lengua, a gringos hablando en lengua. No solo judíos. Y Dios no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos y los purificó por fe en sus corazones. Noten lo que dijo Pedro, Dios no hace ninguna diferencia entre los dos grupos. ¿Quién hace la diferencia entre los grupos? La religión. Siempre hacemos diferencia. Siempre estamos dividiendo a la gente con un muro. Reciban la palabra. Siempre. Los de allá y los de acá. Siempre nos dividimos por clases sociales, nos dividimos por idiomas, nos dividimos por etnia, nos dividimos por razas, nos dividimos por religión, nos dividimos por denominación, por sana doctrina, por sanísima doctrina, por recontrasanísima doctrina, y cada vez tenemos un círculo más complejo para ingresar, un club más exclusivo. ¿Soy claro lo que trato de decir?
Cuídate de no adorar algo bueno como algo divino, porque ese objeto de idolatría se va a transformar en algo destructivo. Porque ni la tradición ni la preferencia religiosa puede purificar el corazón de un pecador. Ni la música, ni ninguna ley jamás provocará una explosión de amor. Nunca hay que mezclar gracia con ley. Cuando uno mezcla gracia con ley, ahí es cuando la gente dice, Dios me ama. ¿Cómo vas a sentir que te ama si no puedes cumplir la ley? Yo puedo predicar de la ley y ver todo lo que estás transgrediendo. Spurgeon decía, un buen predicador debe promover la ley, predicarla y luego hablar de la gracia y decir, mira, estás transgrediendo, estás fregado, te va al infierno, haga lo que haga, te va al infierno, pero tengo la cura y presentar la gracia. La gente acepta el remedio cuando entiende que está enfermo. Yo no puedo hablar de gracia si primero la gente no entiende la ley. ¿Soy correcto en eso? ¿Me explico en eso? ¿Cómo voy a convencerte de que necesitas quimioterapia si primero no te convenzo que tienes cáncer? Por eso hay jóvenes que se van de la iglesia. Nunca valoraron la gracia porque nunca supieron que estaban transgrediendo. Cuando yo entiendo que pequé, cuando yo entiendo que me es imposible agradar a Dios, entonces ahí me aferro a la gracia y no me muevo más. Pero mezclar las dos cosas, decir, bueno, está bien, gracia está bien, pero también un poco de ley, es agregarte una circuncisión a una salvación que no lo está pidiendo. Y en esta iglesia no mezclamos ley con gracia. En esta iglesia por ley te decimos, estás en pecado y te tendrías que ir al infierno. Pero la gracia me dice que te vas al cielo porque Él murió en la cruz para darte vida eterna, vida en abundancia. Alguien tiene que decirme amén. ¿Cuánta gente nos ha dicho, yo tendría que servir más? He conocido tantos líderes que ya no escuchan a otros, ya no escuchan mensajes, creen que ya no tienen que adorar. Tantos líderes que siempre tienen que estar ocupados porque sienten que así están agradando al Señor y Dios les quiere hablar y hace años que no les puede hablar. Cuando yo me acerco al Señor por la gracia, tengo la seguridad que Él me ama. Yo también me hago esas preguntas, porque somos cabezones. Yo también a veces me pregunto, ¿el Señor me amará? Y entonces una vez le dije, Señor, quiero que me digas, yo no te lo voy a preguntar más, pero yo quiero que me digas que no me vas a dejar nunca a pesar de mí, a pesar de mis errores. Háblame por la palabra. Y entonces el Señor me habla y estas palabras que ustedes oyeron capaz decenas de veces, miren cómo sonaron para mí y tal vez cómo suenan para ti esta tarde. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos aflicciones, si somos perseguidos, estamos en miseria, en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. Nuestra victoria es absoluta, total en Cristo, quien nos amó. Y nada te podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, para no dejar nada afuera, nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Yes! ¡Aleluya! No cambia tu perspectiva esa. Te amo incondicionalmente. ¿Cómo cambia esa tu postura? Te rejuvenece, tus ojos brillan, te llenas de seguridad y la seguridad te hace amar, no maltratar. La seguridad te hace servir. Lavas los pies. No hagas eso. ¿Cómo no? Si yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy, ¿cómo no voy a lavar pies? ¿Qué seguridad hay que tener para servir, Cuando estás inseguro decís, no, yo no voy a andar lavando pies. Además a estos sinvergüenzas, y entre los pies están los de Judas. Pata sucia del traidor no se le va a andar lavando. Que se muera con las patas sucias. Uno de esos par de pies estarían en el patio de Caifás en horas, traicionando al maestro. Todos esos pares de pies
de esos 12 discípulos estarían corriendo, ninguno estaría al pie de la cruz. Huirían como ratas. Y el Señor, que todo lo sabe, se los lava. ¡Qué seguridad, che, hay que tener para eso! Hay que estar sano emocionalmente, ¿eh? Hay que estar muy sano emocionalmente para dejar que en tu plato moje el pan aquel que te va a traicionar. Y yo sí sé, no se acerca no al plato, a la mesa, al comedor no se acerca. Fulano te va a traicionar, que no venga más, no lo quiero más. Yo sería así. Ustedes no, pues son Heidi ungidas. Yo no lo quiero más. De verdad, yo sé que alguien me va a traicionar feo. Ya, fuera. Y el Señor deja hasta el último minuto ahí. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¡Qué seguridad! Y usted dice, era Jesús. Pero el Señor dice que podemos tomar identidad de Él, que podemos hacer las cosas que Él hizo, aprender de Él. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué ocurriría en nuestra vida si entendiéramos de una vez por todas que Dios no quiere que te gane su amor, sino que Él siempre te amó profundamente desde el principio? ¿Cómo cambia eso el Evangelio? Por favor, ¿cómo cambia? Te cambia la perspectiva, la forma de ministrar. A mí me cambió en los últimos 7, 8 años, así, cuando entendí que Dios me amaba tal como soy. Esto no es una excusa para decir no cambia o lo que quiero. Digo, yo entendí que Dios ya sabía que yo era así, que antes que era así. Dios ya sabía que eras así de cabezón, así de testarudo, así de mal hablado. Dios sabía que eras así de mal pensado, chusma, lengua partida. Dios lo sabía. Y te ama. Y murió por ti. Y murió por mí. No eres un producto dañado, un defectuoso en medio de un museo de santos. Eres alguien como todo el resto, con un montón de problemas, con un montón de procesos. Algunos Dios terminó, otros el Señor llevó al profeta a la casa del alfarero y no era el barro el que mandaba, sino que era el alfarero el que desmenuzaba, tiraba todo abajo y empezaba una y otra vez. Y el Señor hace eso continuamente, cada tanto nos reinventa, nos quita lo que sobra, nos pone algo más, nos amolda y nos va preparando. Y eso a veces duele, a veces molesta, pero porque te ama. Dios al que ama disciplina. Hablamos de eso el domingo pasado. Dios a veces te tiene que poner un no, y un no es porque sabe que te va a hacer mal. A veces se calla, y el callarse no significa que te dejó de amar y no te quiere escuchar ni te está respondiendo, sino que Él sabe que cuando se calla tú vas a seguir orando, y Él sabe que de esa manera te tiene retenido ante su presencia. Te ama tanto que sabe que si te da la respuesta tú te levantas de ahí y no vuelves a orar hasta que tengas un problema. Entonces tú vienes y dices, Señor, resuélveme todos los problemas del año. Lo único que necesito son $20,000 para pagar todas las deudas. No, tú lo único que quieres es no tener que venir a mi presencia todos los días. Así que te voy a dar de $10 por día. Vení a orar. Señor, ¿por qué maná todos los días? ¿Por qué no podemos juntar? Porque no quieren depender de mí. El maná será diario. Y Dios sabe que si nos bendice rápido, nosotros somos olvidadizos. Así somos, Él nos creó. ¿Cómo no nos va a conocer si es nuestro fabricante? Y entonces Dios sabe que, dice la palabra, yo callaré de amor por ti. Has amado tanto que te has quedado mirando sin hablar. ¿Qué haces? Te contemplo. Dios dice, te amo tanto que callaré. A veces Dios te mira y dice, Señor, háblame, Padre, háblame. Dios dice, contéstame aunque sea un no, un sí. Qué feo cuando llora. Callaré de amor por ti. Se le hace un nudo en la garganta cuando te ve de tanto que te ama. Y nosotros tomamos esa omisión como que Dios nos ignoró, como que eso les gusta a los predicadores. El Señor te raerá del libro de la vida. ¿Se acuerda que una vez le conté que decía, mi pastor siempre decía, un pastor brasileño, si usted comete pecado, Dios lo va a borrar del libro de la vida. Mas se se arrepende, ou passa al frente esta noite, usted va a anotar su nombre otra vez. Así que yo pasaba y decía, anóteme el nombre, anóteme.
Y aún así no me iba seguro. De hecho, estaría anotado bien. Y mira si ponen Hebel con J y no soy yo. Capaz que hay un ángel distraído, anda a saber, ¿no? Y un día, fíjate cómo es la mente de un niño. Yo tenía 9, 10 años. En esos cuadernos que escribíamos, borrábamos mucho y se te hacía un agujero. Cuando borraba mucho se te hacía un agujero. Y no podía escribir más. Yo decía, mamá, se me hizo un agujero. Escriba al lado, pasa a la otra hoja. Y un día dije, ya me borró y me escribió 10 veces. Hay un agujero. Y entonces fui a hablar con el pastor Darcy, llamaba. Le digo, pastor Darcy, ¿qué pasa si hace un agujero? En el libro de Génesis, Dios retrocede el lienzo de su creación y admira su propia obra. Lo estaba leyendo hace unos momentos antes de comenzar el servicio, que durante la creación, Dios, cada vez que hacía algo y decía, produzcan los árboles, las semillas y el fruto, y retrocede Dios y ve que era bueno. Vio que su obra era buena, se deleitó. Puso los mares en sus cauces y dijo, y vio que era bueno. 6 veces le gustó lo que él hizo. Es la primera emoción, la primera reacción del Todopoderoso a su propia creación. Si uno dijera, ¿cuál es la primera emoción de Dios? Que aparece, por supuesto, en las Escrituras, es el deleite, la alegría. Y vio que lo que hizo era bueno. Es la primera emoción que Dios expresa. Y la palabra hebrea que se utiliza en las Escrituras es tov, teo bealta, que significa alegría indescriptible, puro deleite, alegría. Hay una versión que dice carcajada. ¿Vio cuando algo sale tan lindo que te dice ¡ja, ja! Y lo celebran de lo profundo del ser? Bueno, así el Señor celebró su propia creación, con alegría, con deleite. Y esa es la barra, esa emoción establece la barra, la valla, la medida de nuestra emoción, porque Él se deleita en lo que Él hace y Él no quiere nada menos para nosotros. Él quiere que nos deleitemos en su creación, que nos deleitemos unos con otros y sobre todo que nos deleitemos en Él. Cuando uno se deleita en el Señor, uno se pone más alegre, dice voy a servir al Señor, lo hace con júbilo y el Señor se alegra de que te deleites. Ahí es cuando te concede los deseos del corazón. Y aquí el punto chato, diría el apóstol Cantinflas. Quiero hablar del deseo. Quiero hablar de eso que fue prohibido por la iglesia por años. De donde yo provengo, si una prueba de fuego para saber si estabas en Dios o estabas en el diablo, una prueba de fuego para determinar si algo era pecaminoso o no, era si sentiste placer al hacerlo. Si te dio placer hacer algo, seguro que era pecado. Así nos medíamos las cosas. Hermano, ¿cómo te fue en las vacaciones? Bien, disfruté. Hay un espíritu de sospecha. ¿Y qué disfrutó? Descansar, no hacer nada. No hacer nada. ¿Llevó Biblia? No. Ya estaba. No estaba en pecado, pero estaba coqueteando, digamos, con la serpiente. Todo lo que tenga que ver con deseo, con el placer, lo hemos condenado. Hemos dicho, si me gusta lo que estoy haciendo es porque seguramente no debe ser de Dios. Si Dios tendría que pasar por esa prueba que la tradición nos hizo pasar a nosotros, Dios sería el primero en fracasar porque Él dijo que le gustó, que sintió placer en todo lo que hizo y vio que era bueno y se alegró. Así que cuando el salmista dice, a tu diestra están los placeres para siempre, no habla de los placeres ilícitos, habla el placer de lo bueno. Yo no sé cuándo empezamos a creer que Dios siempre quiere enviarnos a lugares que no queremos y siempre nos quiere hacer cosas que no queremos hacer. Yo entiendo que la cruz implica sacrificio, pero cuando te deleitas, aún la cruz se hace ligera, como dijo el Señor, ligera es mi carga, no es pesado mi yugo. Él no estaba negando la cruz, Él estaba diciendo, puedo llevar la cruz a pesar del dolor, porque el amor equilibra la balanza. El deleite de saber que te estoy dando vida eterna hace que mengue cualquier dolor, hace que cualquier dolor se vea pequeño, hace que la balanza se equilibre. Cuando te deleitas en el Señor, ¿qué importa que te duelan los callos y los pies cuando has servido al Señor
y has visto que por tu tarea gente pasó al altar o recibió a Cristo en el corazón. ¿No vale el esfuerzo? ¿No vale el sentirse cansado? ¿No vale la pena gastarse para Dios? ¿No es lindo cuando siembras, cuando ofrendas y ves que tu ofrenda alcanza a las naciones, enciende los dormitorios de Camboya, envía misioneros a Nueva Guinea? Yo digo, es maravilloso. La gente simplemente gasta el dinero en un mall. Hay gente tan miserable que lo único que tiene es dinero para gastar. Otros son tan ricos que tienen dinero para invertir en el reino. Y eso produce un deleite, un gozo. La vida es muy corta para hacer lo que no te gusta. La vida pasa muy rápido para hacer algo de lo cual no te sientes cómodo. Y eso es porque estamos más en contacto con las expectativas de los demás que con nuestros propios deseos. La gente, esencialmente los evangélicos, no tenemos idea muchas veces de lo que queremos y sacrificamos nuestros propios deseos, nuestros propios dones en el altar de las expectativas de los demás. Mi pastor quiere que haga esto, mi líder me pidió que haga esto, a aquel le gusta que yo sea así. ¿Cuándo vas a hacer algo conforme a los circuitos cerebrales que Dios plantó en ti? Porque Dios te eligió desde el vientre de tu madre, no eligió al líder desde el vientre de tu madre, eligió tu vida desde el vientre de tu madre. Entonces tú estás bajo sujeción, entiendo, insisto, que hay un tiempo de disciplina, pero tiene que haber un tiempo de goce, de deleite. Si te conforma la vida con lo que debes hacer, toda la vida dice tengo que, en lugar de querer, hay un momento que pierdes el contacto con la felicidad. Y no debe haber cosa peor que no ser feliz. Ahora tú dices, bueno, pero la vida es más compleja que eso. A veces me toca ser jardinero o médico porque no puedo ser ingeniero o astronauta. Bueno, convengamos que esa es una realidad. Tienes que trabajar y salir adelante. Pero mi tema es, si lo que estás haciendo lo haces por escuchar voces equivocadas. Tu mamá no va a vivir de lo que a ella le gusta que tú estudies. Y por eso le digo, papis, los hijos no son hojas en blanco para escribir, son libros para decodificar. Uno tiene que saber qué impulsa la vela, el motor de nuestros hijos. ¿Qué sopla la vela de sus pasiones? Porque eso es el deleite. ¿Están conmigo, sí o no? El que canta siente deleite de cantar. El que aconseja siente deleite de aconsejar. El que sirve siente deleite de servir. Si no, de otro modo no tienes que servir. Entonces, yo digo siempre, si tu don es la profecía, profetiza conforme a tu fe. Si es servir, sirve. Si es la enseñanza, enseña. Si es alentar, anima. Si estás en dar, da generosamente. Si es liderar, hazlo con diligencia. Si es mostrar misericordia, hazlo con alegría. Pablo menciona 3 adjetivos. Él dice que nuestros dones deben ser usados generosamente, diligentemente y alegremente. 3 adjetivos. La palabra generosamente viene de la palabra griega aplotes, que significa algo que va más allá del deber, la milla extra. Generosamente es, no sirvas por la mitad. ¿Qué es lo menos que puedo hacer sin que se den cuenta? ¿Qué es lo menos que puedo hacer en este empleo para que me paguen lo mismo? No. Da generosamente la milla extra. Hemos hablado de esto en otros servicios. La palabra alegremente viene de la palabra griega hilarotes, que significa silbar mientras trabajas. ¿Has visto a alguien silbando mientras trabaja? Es maravilloso. Un jardinero que anda con esos marcianos chupa tierra. Mira. Ni él se escucha, el condenado. Pero hay otros con una cara. No importa si cuelgas un diploma en la pared o recoges la basura de alguien más. Si silbas, significa de que estás alegre. Estás alegre de que tienes pulmones, de que te levantaste esta mañana y que Dios te da la providencia divina de que, por ejemplo, no te tienen que empujar en una silla para que puedas avanzar. Ya eso es un avance. Y Pablo dice, hazlo con alegría. Y luego usa la palabra diligentemente, de la palabra griega spoude. Es el ojo de la excelencia, es mostrar cuidado al detalle, indica una mejora continua. Diligencia significa deleitarse en lo que haces. Martín Lutero dijo una vez, el zapatero cristiano no tiene que ponerle cruces a sus zapatos. El zapatero cristiano tiene que hacer buenos zapatos porque a Dios le interesa la buena artesanía y la excelencia. Si haces lo que Dios te mandó a hacer con excelencia, Dios te va a honrar. Yo creo que no había
mesas con patas torcidas, ni cajones mal ajustados que hayan salido de la carpintería de Nazaret. Dios no hacía un mal trabajo de carpintero. Imaginen, es un pueblo chico. Todo lo que pasa allí en Jerusalén, todo se sabe. Si eres un mal carpintero, si haces mal trabajo, o te mudas a otra ciudad, o te vas muy lejos, pero no digas que eres el Mesías. Porque te van a decir, me debe la mesa que me prometió. Vino a casa a ajustarme un cuadro, me lo dejó torcido. Jamás verán a Jesús diciendo, oíste que fui un pésimo handyman, mas yo digo, yo soy el Salvador. No es que te echaron por burro o por inútil y entonces te dedicas a servir al Señor. Dios dice, todo lo que hagas, hazlo con diligencia y con gozo. ¿Cuántos van a probar mañana lunes ir con gozo a hacer lo que tienen que hacer? ¿Cuántos me lo prometen? Pruébalo, funciona. Si te levantas cada mañana diciendo, hoy voy a aprender algo nuevo, independientemente de que curses una universidad o no, o de la edad que tengas, no creerás cómo llegarás a diciembre. Tienes que decir, tengo que aprender algo nuevo. Busca algo que te interese, algo que encienda tus pasiones. Dios va a honrar eso y te va a regalar deleite, te va a regalar gozo del Señor. Hay una película, una de las geniales películas, no es de las más comerciales ni conocidas, reflejan la vida de Jesús según el Evangelio de San Lucas. El actor pertenece al ministerio de Oral Roberts o pertenecía al ministerio de Oral Roberts, y este actor fue el que consiguió los fondos para grabar la película y dijo, haré una película del Jesús tal cual yo creo que era. Y cuando Oral Roberts fue al estreno, dicen los que estaban allí presentes que en esta escena que les voy a contar ahora, literalmente él saltó de la silla, dijo, sí, yo sabía que era así, y aplaudió de pie, interrumpiendo la función. El corazón de Roberts, de este tremendo evangelista, se conmovió al ver lo que su discípulo, que ahora era el actor del film, reflejó en esa película. Es la parte donde Jesús aparece como un fantasma ante la barca de los discípulos y Pedro, bravucón, corazón de hispano, dice, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Jesús le dice, baja. Jesús nunca despega la sonrisa de su rostro, dice, baja. Vamos, Peter. Y Pedro baja y empieza a caminar sobre las aguas. Y como dice la Escritura, viendo los vientos se hunde. Y Jesús empieza a hacer. Y el otro, no es gracioso, no es gracioso. Lo agarra de la barba así, hombre de poca fe. Le hace una cosa así, vení que te vamos. Le hace, este se está hundiendo y le hace, hombre de poca fe. No me vuelvo a reír porque no cantaba. ¡Paf! Y lo levanta. Y el otro queda todo chamucado y Jesús se ríe y lo abraza. Me cambió la perspectiva de ese episodio porque la Biblia no dice que Jesús estaba enfadado. Pero, hombre de poca fe, ¿cuántos hay aquí de poca fe? Y tú te vas al infierno. Ay, a mí me falta fe, te vas a hundir. Yo creo que Jesús, y luego haría bromas durante las pláticas junto al fogón. Pedro, ¿mucha agua tragaste? No es gracioso, Jesús. No es gracioso. De hecho, no es gracioso. Vamos, Pedro. Ese Jesús está reflejado en una de las mejores películas que reflejan la locura, la alegría. Y creo que cuando ignoras esas emociones, cuando las reprimes, cuando las suprimes, te pierdes la voz de Dios. ¿No es acaso lo que siente Nehemías? Que cuando le cuenta a alguien que los muros de su ciudad se han caído, dice, y lloré, me conmoví. No dice, y lloró en el espíritu, lloró. Cuando te indignan las cosas que le indignan a Dios, cuando lloras por lo que Jesús lloraría o te ríes por lo que Jesús reiría, entonces tus emociones están alineadas con el corazón de Dios. Ven y deleítate en el Señor. ¿Y qué hará Él? Y Él concederá los deseos o las peticiones de tu corazón. La pregunta es, ¿para qué lo estás haciendo?
Y no es una pregunta que te haces una vez en las aguas del bautismo y ya, insisto, es una batalla diaria. La línea es tan fina que en cualquier momento tú la cruzas. Y cuando la cruzas, un día estarás quedándote con la gloria y en el reino de los cielos, apenas cruces esa línea, Dios retira su favor. En el reino de Dios, si haces lo correcto por las razones equivocadas, Dios retira su favor. Lo diré otra vez. En el reino de Dios, si haces lo correcto por las razones equivocadas, Dios quita su mano. Porque gente que haga lo correcto Él puede conseguir, pero Él necesita alinear tus motivaciones con lo que te mandó a hacer. Allí está el deleite. Ahí tú sirves a Dios con alegría. Primero tienes que identificar cuál es tu don. Insisto, ¿qué es lo que sopla la vela de tu barco? ¿Qué enciende tu motor? ¿Qué recarga tus baterías? Cuando identifiques cuál es tu deseo, tu pasión, entonces busca que eso se justaponga, que se alinee como las vías de un tren. ¿Vieron cuando se separaron alguna vez de niños, no sé, en las vías de un tren, que al final allá en el horizonte las vías se van juntando? Bueno, hay un momento donde se juntan los dones con el deseo. Dios no va a poner un don en ti que no te guste fungir, que no te guste hacer. ¿Quién dice, soy profeta a mi pesar? No, el profeta disfruta ser profeta. El maestro disfruta ser maestro. ¿Te ha tocado un maestro que no disfruta ser maestro? Yo sí. En la secundaria, uno que venía a ganarse el salario, se le veía en la cara. Me fascinaba porque te dejaba copiar en el examen, le importaba 3 cuernos. Bueno, hagan el examen de matemática, ahí está. Y yo no aprendí bien matemática por culpa del profesor, que no amaba las matemáticas. Sonó flojera, ¿no? Pero no. En cambio, me fascina el lenguaje por el profesor. Pueden creerlo o no, pero yo recuerdo al profesor Pisucci y él amaba el lenguaje. Voy a hablarle de los libros de Julio Verne, profeta contemporáneo que escribió 20.000 leguas de viaje submarino, o La vuelta al mundo en 80 días, o El hombre y la luna, y nos llevaba y nos adentraba en las páginas con un placer, con un gusto casi morboso. Él hacía así, y Cervantes dijo... Y tú decías, yo quiero leer, yo quiero ser como este hombre. Cuando ves un predicador que disfruta lo que está haciendo, la pasión se te imanta. Es una radiación divina. Por eso digo siempre, rodéate de gente más espiritual que tú. Cuanto más carnal te sientas, busca gente espiritual, no busca gente carnal. Busca gente que te rodee, que te cambie la atmósfera. Eso es maravilloso. Aquel que siempre te levanta, como el alfarero siempre está con sus manos para arriba. ¡Qué lindo que estás! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Esto no significa que ese no tenga problemas. Significa de que entendió que servir a Dios es deleite. Condición sí o sí para servir en River Church. Si sirves en River, tienes que ser alegre. Alegre. Alguien tiene que decir, esa es mi iglesia. Esa es mi iglesia. ¡Aleluya! Una de las preguntas más fascinantes de los evangelios es cuando Jesús decía, ¿qué quieres que haga por ti? Casi era una pregunta retórica porque se la hace, por ejemplo, a un ciego. El ciego no va a decir recuperar el oído. ¿Qué quieres que haga por ti? Él quiere su vista, por supuesto. Pero ¿para qué Jesús haría la pregunta? Y la respuesta es simple. Dios siempre quiere saber cuáles son los deseos de tu corazón. Si Jesús pidiera a la persona promedio que asiste a la iglesia, ¿qué quieres que hoy haga por ti? 9 de cada 10 hoy, acá en este servicio no sabrían qué pedirle al Señor. No voy a tratar de avergonzarlos, pero muchas veces estando en otro país hice la prueba y me acerqué a alguien y le dije, ¿qué quieres que haga Dios por ti? Que me bendiga. Ya sé, ya estás bendecido, pero ¿qué quieres que haga? Tendría que pensar. Tendría que pensar. O sea, o tiene todo o no tiene la menor idea en qué quiere que Dios lo bendiga. Si Dios volviera a preguntar, ¿qué quieres que yo haga por ti? Mucha gente hoy no sabría qué responder. A pesar de ser ciegos,
a pesar de ser sordos, a pesar de ser mudos, a pesar de estar paralíticos, no sabrían qué pedirle al Señor. No saben cuáles son los deseos del corazón. Por eso no viven en deleite. Por eso nada los alegra. Porque no tienen una esperanza. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Qué es lo más amas hoy? Tienes que hacer un inventario y necesitas decirle, Señor, quiero que hagas esto conmigo. Porque si no tienes idea de cuál es tu deseo, es porque has perdido el contacto con lo que realmente quieres. ¿Qué deseas? ¿Hay solteros aquí? ¿Qué deseas? Un siervo de Dios. Mira que en la luna de miel no van a leer la Biblia, ¿eh? No, está bien, tiene que ser un siervo de Dios, pero ay, quiero un siervo de Dios, no importa lo de afuera, no, también. En el servicio pasado yo conté de un muchacho que estaba enamorado de una chica que era bastante fea, bastante asimétrica, pobrecita, pero cantaba increíblemente bien. Y los pastores trataron de disuadirlo. No importa, no te lleves por la voz. No, es que cuando canta, ay, que sierva, como ministra. Pero ella, ¿te gusta? Ay, cuando canta, él estaba enamorado. Se casó. Y se fueron a la noche de bodas y ella se saca el maquillaje, se desarma el peinado. Si era poco atractiva maquillada, imagínatela así, desgreñadita, natural. Se saca la ropa y cuando él la ve le dice, canta. Así que tienes que saber bien qué deseas. Que sea un siervo de Dios. Y por fuera, ¿cómo lo quieres? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Es alto, es bajo, es chaparrón? No me digan, no me importa el exterior, porque cómprate un perro que es fiel, no habla, no se divorcia. ¿Qué deseas? ¿Cómo sueñas tu casa? ¿Cómo la sueñas? No tiene que ser una mansión, pero ¿cómo la sueñas? Costa este, costa oeste, montañas, mar, océano, ¿qué hay enfrente? Pocos vecinos, muchos vecinos, te gusta platicar mucho, te gusta la soledad. ¿Qué hay? Una cerca blanca, sin cerca, árboles, no hay árboles, el desierto, hay lagartijas, ¿qué hay? El Señor necesita que identifique los deseos de tu corazón. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Y el Señor te va a alinear con los deseos de tu corazón. No es tan malo porque los deseos los puso Él. Y tú vas a desear aquello que esté centrado en la voluntad de Dios, al fin y al cabo. Y entonces tú necesitas identificar qué es lo que te hace feliz, tu sweet spot, qué es tu punto dulce. ¿Qué es lo que dices? ¡Wow! Yo podría vivir, haría esto sin que me paguen. Qué lindo encontrar a alguien que hace lo que hace sin que le tengan que pagar, pero que además le pagan. Es fascinante. Alguien que diga, yo no haría esto por dinero. Yo lo hago por pasión. Y entonces Dios hará que venga el dinero y los recursos. Porque lo haces con pasión. La pasión hace que alguien quiera pagarte por lo que sabes hacer. ¿Reciben esta palabra, sí o no? Voy a culminar con esto. De la cuna a la tumba hay una frase que te dice, sé normal, sé una copia al carbón como los demás. Hay un doctor, un científico, se llama Gordon Mackenzie. Él dirige talleres de creatividad en escuelas primarias y él suele hacer un ensayo y es preguntar en el primer año de la escuela primaria, ¿cuántos artistas hay en este salón? Y siempre todo mundo levanta la mano, la clase entera como maníacos. Todos son artistas porque todos pintan y dibujan. Garabatos, pero todos se consideran artistas. Él luego va al segundo año de la misma escuela primaria, hace la misma pregunta y la mitad de los niños se sienten artistas. Otros abandonaron los dibujos, las pinturas, los crayones, sienten que no sirven para eso. Al tercer grado, solo 10 de 30 niños levantan la mano. Para el sexto grado hay 1 o 2 manos tímidas. Ya no hay más artistas y él llega a la siguiente conclusión, me pareció fascinante. Él dice, Mackenzie, que cada escuela primaria en cualquier parte del mundo suprime el genio creativo
educando al niño para que abandone su tontería natural que trae de nacimiento. Todos somos un poco tontos, ¿sabía? Todos hacemos alguna bobería. Algunos se nos notan más, otros se les nota menos. Pero si celebraran el genio y validaran esa creatividad, la voz de la normalidad no sería tan fuerte en las aulas. Pero hay un tonto que quiere salir de cada uno de nosotros. Me refiero a alguien impetuoso. Todos nacemos con alguien descarado, audaz, imprudente, espontáneo, temerario, que la mayoría, a medida que vamos creciendo, metemos todas esas cualidades que vienen en el packaging del niño, en un sótano, en un closet, y dice: niño, ya no eres niño, ahora eres adulto, así que deja la tontería, la audacia, deja el riesgo ahí en el closet y te vuelves un adulto amargado. Y pierdes las emociones que vienen con el niño. Yo les llevo regalos a mis niños cuando puedo de algún viaje, no por los juguetes que estarán en 10 minutos abandonados en un rincón de la habitación, sino por esos segundos de emociones de la cara de los niños chiquitos. No disimulan. Yo podría tener esa imagen de Megan o de Jason, por la misma muñequita que abandonará 10 minutos después. Pero esas emociones, ¿dónde se van en la vida adulta? ¿Por qué las suprimimos? ¿Por qué decimos no, eso es para los tontos? Eso de andar mostrando, es mejor ocultarlo. Miren, la salvación es más que perdón de pecado. El Señor dijo que vino a liberar a los cautivos. Y Dios quiere librarte de la chaqueta psicológica que te han metido, del chaleco de fuerza que te han metido. Y yo te digo de parte del Señor, mientras la música dura, baila. Al sonar de la música, baila. No te pierdas el baile. Baila, baila, baila. Baila para Dios, baila.
echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the canvas of my mind, I paint the memories in art pop hues, in these shades of love where the colors of our souls intertwine subdued. Through the lens of time, I see the beauty in the chaos that we've been, a masterpiece of love, a dance of shadows where the light begins to dim. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the canvas of my mind, I paint the memories in art pop hues, in these shades of love, in these shades of love, where the colors of our souls intertwine subdued, subdued. Through the lens of time, I see the beauty in the chaos that we've been, a masterpiece of love, a dance of shadows where the light begins to dim. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the quiet corners of my memories where the dust has started to settle, I find fragments of a time when our hearts beat in rhythm, like a metronome so gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory.